Las mayores expectativas de vida frente a las menores tasas de natalidad han hecho que la población mayor a 60 años en Colombia haya pasado de representar el 7.5% en el año 2000 para ser el 13.5% en 2020 y se ubicará en 20.8% para 2040. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos el tamaño de este mercado, la denominada economía silver, y los limitantes que se presentan teniendo en cuenta que para el año 2021, de 7.1 millones de personas en edad de jubilación, solo el 22.5% tuvo acceso a una mesada pensional. En el mundo viene creciendo de manera silenciosa un problema asociado a los limitantes en el recambio poblacional. Si tomamos como referencia a Colombia, un año en el 2020 donde estábamos 50,3 millones de personas que habitábamos el país, de ese volumen de personas el 18,7% eran niños entre los 0 y los 11 años, esos son más o menos 9 millones de personas. Por su parte, los adultos mayores a los 60 años era el 13,5%, es decir, 6,8 millones de adultos. ¿Qué ocurre? Si nos vamos y le damos una mirada al 2000, por allá cuando éramos 39,6 millones de personas que habitamos Colombia, el 26% eran niños, 10,3 millones de personas. Por su parte, el 8,1% eran adultos mayores a los 60 años, es decir, 3,2 millones de adultos. Entonces, ¿qué ocurre? En 20 años, del 2000 al 2020, los adultos mayores a los 60 años pasaron de representar en nuestra población el 8,1% al 13,5%. ¿Sí? Pasó de 3,2 millones de adultos a 6,8 millones de adultos. Eso es un crecimiento más o menos del 112%. Por su parte, los niños, que eran en el 2000 representaban el 26% de la población, pasan al 2020 a representar el 18,7%, es decir, de 10,3 millones de niños a 9 millones de niños, es decir, una disminución del 12%. ¿Qué pasa si lo miramos de una manera prospectiva? Si hacemos una proyección de nuestra población al 2040. Para el 2040 vamos a habitar Colombia al orden de unos 59,5 millones de personas. De esos, el 13,8% serán niños, 8,2 millones, y el 20,8% serán adultos, 12,4 millones. Es decir, del 2020 al 2040 hemos pasado de una participación de niños del 18,7% al 13,8%. 9 millones de niños a 8,2 millones de niños. Es decir, ahí va a haber una disminución del orden del 8%. Por su parte, los adultos mayores pasarán de representar el 13,5% al 20,8%, es decir, 6,8 millones de adultos mayores a los 60 años a 12,4 millones de adultos, es decir, una tasa de crecimiento del 80%. Ese comportamiento tiene que ver, o su razón, su génesis, viene en dos tipos de elementos. Una razón totalmente favorable, que es que la expectativa de vida de las personas con el tiempo ha venido incrementando. Pero por otro lado, un limitante, que es que las tasas de natalidad vienen disminuyendo constantemente. Si estos datos y estas cifras no se revierten, pues básicamente a lo que nos vamos a enfrentar es a lo que se denomina una bomba de tiempo demográfico. Esa bomba de tiempo demográfico lo que genera son mayores presiones sobre el gasto en salud, mayores presiones sobre el gasto pensional, y esas mayores presiones se vuelven un reto marcado teniendo en cuenta el caso particular de nuestro país, pero también de muchos países, los limitantes que se presentan en materia fiscal y los limitantes que se presentan en materia de endeudamiento. Concentrémonos solamente en el tema pensional. Cuando uno le da el análisis a los sistemas pensionales en Latinoamérica, y esto lo tomamos como referencia a un estudio que hizo Mercer, encuentra que básicamente Mercer habla que un sistema pensional debe estar medido por tres principales variables: si el sistema es adecuado, si el sistema es sostenible y si el sistema es íntegro. En esos tres principales pilares confluyen elementos como cuál es la edad de pensión, cuál es el nivel de crecimiento económico de ese país, cuál es la mezcla del gasto público para subsidiar el desarrollo del acceso a la pensión, cuál es el nivel de deuda pública, cómo confluyen los sistemas privados, cuál es la cantidad de activos en ahorro pensional, cómo ese ahorro se incrementa, si hay una suficiente cobertura a las personas en un acceso a pensión, si hay unos buenos sistemas de gobernanza, de transparencia en información. Cuando se ponderan esos diferentes elementos y en esos tres principales pilares, surge una calificación que va de 0 a 100 puntos, donde 100 es el mejor nivel de un sistema pensional. Cuando uno analiza los datos sobre Latinoamérica,
encuentra que Argentina está siendo el peor sistema pensional, en ese puntaje da 41,5 puntos. El mejor sistema estaría Chile, que da 67 puntos. Cuando analizamos el caso particular de Colombia, nos da un puntaje total de 58,4 puntos. Resulta que en el 2017 ese puntaje era de 61 puntos, es decir, que con el tiempo nuestro sistema pensional está presentando limitantes en su comportamiento. Esos 58,4 puntos de Colombia lo ubican en el puesto 25 entre los 43 sistemas pensionales que evalúa Mercer. El punto favorable de Colombia tiene que ver con la integralidad del sistema. Ahí hay un puntaje de 69,8, donde se resalta principalmente que hay buenas prácticas de gobernanza, que con el tiempo el ahorro pensional ha incrementado a las personas asociadas a un nivel de riesgo. Y esos 69,8 puntos, si uno lo calificara en letras, el sistema pensional de Colombia es un sistema tipo B, es decir, un eslabón por debajo de los mejores sistemas pensionales, que serían una calificación A. Pero por otro lado, si miramos el tema de sostenibilidad, ahí tenemos el peor puntaje, que es un puntaje de 46,2 puntos. Si lo lleváramos a letras, estaríamos en una calificación D, un peldaño solamente por encima de la peor calificación en sistemas pensionales, que es una calificación E. Cuando hablamos de que hay limitantes en sostenibilidad, tiene que ver que hay limitantes en el punto de vista financiero y finalmente se encuentra que el sistema pensional colombiano no termina siendo sostenible en el mediano y en el largo plazo. Teniendo en cuenta todos estos elementos y todos estos datos, Colpensiones, junto con la Universidad Javeriana, hicieron un estudio sobre lo que se denomina la economía silver, otros lo denominan la economía de las canas, que quiere o tiene que ver más bien con aquellos movimientos económicos, aquel nivel de gasto, aquel tamaño de mercado que generan las personas mayores a los 60 años. ¿Qué se encuentra? Estas personas, a través de su gasto, el nivel de ingresos que tienen y lo llevan a la economía está representando más o menos el 12% del PIB. Concentrado principalmente, o los mayores niveles de gasto se encuentran en salud, en la parte de vivienda, en la parte de comunicaciones y en el frente de alimentación. Por su parte, los menores niveles de gastos de este grupo de población se generan en lo que tiene que ver con hoteles, recreación, cultura, licores. Este elemento de tamaño, de participación en el PIB, pues termina generando unas oportunidades importantes desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de los negocios, pero también hay unos grandes limitantes. El principal limitante es que se encuentra que las personas en edad de pensionarse, que por allá en el 2000 eran 3,2 millones de personas, para el 2020 eran 6,8 millones de personas, en 2021 cerró en 7,1 millones de personas. Cuando se analiza ese 7,1 millones de personas, cuáles realmente tuvieron acceso a pensión en el 2021, el dato es de apenas 1,6 millones de personas. Eso quiere decir que la cobertura de nuestro sistema pensional es de apenas el 22,5%. Y cuando se analiza a esas personas que tuvieron acceso a la pensión, el promedio de su mesada pensional fue de 1,5 millones de pesos a nivel mensual. Entonces ahí encontramos un gran limitante. ¿Qué se encuentra también? Que estas personas, al ver los limitantes en el acceso a la pensión, gran parte de sus recursos lo han ido dirigiendo al acceso a la vivienda. Y esos 7,1 millones de personas que están en edad de jubilación, 4 millones de personas tienen una vivienda propia. Ahí empezaban a surgir elementos muy polémicos, como poder crear aspectos o mecanismos como las denominadas hipotecas inversas, que tiene que ver con poder generarle un ingreso a este grupo poblacional a través de que el Estado o diferentes tipos de entidades adquieran esas viviendas y esas viviendas se las entreguen como una especie de renta o una retrorrenta. Es bastante polémico y genera esos elementos la búsqueda de cómo generar un mayor acceso al sistema pensional. Por eso hablamos también que vamos a ver una reforma pensional muy probablemente en el gobierno entrante. Toda esta información que nos debe llevar como un tipo de reflexión, que es que el análisis de esta economía silver, de la economía de las canas, la dinámica que genera este grupo de población, hay que entenderla muy bien para poder identificar cómo se dirige tanto el gasto público, el gasto privado. Al final, generarle bienestar a este grupo de población. Un bienestar a ese grupo de población no solamente repercute en ellos mismos, también repercute en toda la población en general. Porque hay que tener en cuenta que si alguna persona no está en ese grupo etario, posteriormente en el tiempo sí lo va a estar, y si no tiene un acceso a pensión, pues simplemente la sostenibilidad del país como tal y su desarrollo se pone en un riesgo en el